A continuación, programa recreativo que contiene elementos que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes. Todo usuario, Digital Visión, Canal 4 señal abierta, 7 Intercable, 105.5 FM. Bueno, mi gente bella del Estado Cojedes, siempre les guardo el secreto del invitado, pero creo que ya lo vieron en la chuleta de la entrada, pero vamos a dárselo ahí para que vayan imaginándose lo que no vieron en las letricas que decía el nombre de la invitada del día de hoy. Bueno, solo para la gente de todo el Estado Cojedes, Tinaco, Tinaquillo, San Carlos, a través del canal 51 de Intercable, por todas las redes sociales, @DBTV oficial para Venezuela y el mundo, y por la 105.5 FM. Para personas que nos están sintonizando, si tienen alguna pregunta pueden hacerla a través de las redes sociales. A ver si nos da tiempo, porque nunca nos da tiempo responder preguntas. Y creo que hoy menos, porque tenemos a una feliz triunfadora, a la cual felicito. Primero por el trabajo que lleva en la parte democrática, en la parte social, en las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela y revolucionaria, desde que yo la conozco. Tenemos a Nusliu Rodríguez. ¿Cómo estás, Nusliu? Muy bien, contenta. Te venía comentando que la llegada aquí es una vista espectacular de todo San Carlos. Se ve hermosísimo San Carlos desde aquí. Y bueno, además aquí contenta porque tengo a Waldo Guillén aquí detrás. Yo soy fanática de los Tiburones de La Guaira, entonces qué mejor que tener aquí a Waldo Guillén. Estoy como en mi casa, pues. Entonces, bueno, es como hablar un ratico de toda esta dinámica política, pero también tener aquí a mi compatriota fanático de los Tiburones de La Guaira, aunque ahorita va a estar liderizando los Tigres de Aragua, pero siempre con el corazón en los Tiburones de La Guaira. Los Tiburones, yo soy de Caracas, pero bueno, vamos a eso hablo en otro programa, porque si no, no vamos a... Si no, no vamos a terminar. No va a terminar nunca. Vamos a ver primero, mira, a mí me gusta siempre comenzar con este programa. A los televidentes les gusta mucho conocer a las personas, de dónde viene. Yo sé de dónde vienes, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no saben de dónde viene, porque parece rusa, así parece, no sé, ¿verdad? Para la tipología. No, todo el mundo me pregunta de Macapo. De Macapo. En Macapo parecemos rusos, pero no, somos macaperos, producto de nuestra sangre, pues toda esa serranía que está comprendida por la sierra, por Macapo, Jiriguare, Vallecito, y conecta toda esa serranía del Estado Cojedes. De ahí soy yo, y para el que va para toda esa zona, pues va a ver a puras mujeres y hombres así blanquitos, ojos claros, y la gente de esa zona que el clima es un poquito más fresco que el de aquí de San Carlos. Y que bueno, de ahí soy, ahí crecí, ahí he vivido toda mi vida. ¿Naciste dónde? ¿Ahí en el propio Macapo? No, en el hospital, aquí en San cerquita, en el hospital Egor Nusek. Recuerda que nuestras madres en los municipios del Estado Cojedes, en nuestros campos, las llevaban a parir o las traían a parir o en San Carlos o en Tinaquillo. A mi mamá. Porque queda más cerca de Tinaquillo, ¿verdad? Sí, pero mi mamá quiso parir sus 3 muchachos en San Carlos. Y parió los 3, nosotros somos 3 hermanos, y a los 3 nos parió aquí en San Carlos, en el hospital. Es una macapeña sancarleña. Tal cual. Además estoy aquí ahorita en San Carlos viviendo hace algunos años, y bueno, ya como que con esas 2 raíces, pues de Macapo y ya de San Carlos muy arraigadas, y bueno, me siento muy contenta de haber nacido en ese y de haberme criado en ese pueblo tan bonito. No quiero generar ninguna competencia ni ninguna polémica, pero siempre han dicho que ese pueblo es uno de los pueblos más bonitos del Estado Cojedes, es fresco. Y del país. Todo el que va para Macapo le gusta no solamente el clima, sino de cómo es su gente, de cómo su gente te abraza, de cómo somos nosotros de chicharacheros, de todo queda ahí entre nosotros. Todos somos familia, todos somos una gran familia. Y más allá de que siempre tenemos diferencias, porque las tenemos, siempre es normal, pues siempre cuando hay una situación difícil, nos unimos y nos encontramos para ayudar al otro, para tenderle la mano al otro, más allá de los problemas y de las diferencias que hayamos tenido en cualquier momento.
Entonces eso es lo que hace más bonito ese pueblo, más allá de su clima, más allá de sus calles, de que todo está siempre bonito, limpio, Sí. ordenado. Esa es otra de las cosas que caracteriza ese pueblo, que No, y siempre su está todo gente, bonito. es su gente. Yo hace poco hablé con la amiga del Ministerio de las Comunas, ¿cómo se llama? Lionel. Con Leonelis, ¿verdad? Y ella hablaba de su infancia, su juventud en apartadero. Claro, cada quien defiende su terruño, ¿no? Y ella contaba cuando se la pasaba corriendo, que decía que las rodillas en La patines, raspaba, los raspones. Y yo decía, mira, eso es lo bonito de un pueblo. Y yo le decía a la gente, que es lo que siempre tratamos de llevar a la gente del Estado. Ustedes son personas igual como nosotros, son pueblos, tienen nuestras raíces, y se identifican Nos por eso. decía el presidente en una reunión que tuvimos, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros ninguno venimos de ninguna familia pudiente, ni ninguna familia poderosa, ni de gente que viene de familias de grandes apellidos. Nosotros venimos de estos pueblos y estos campos del estado Cojedes y de Venezuela. Pero algo que el presidente puntualizaba es que, y creo que eso he tratado de mantenerlo siempre. Vengo de aquí, soy cojedeña, soy de Macapo, soy macapera y siempre trato de mantener esa esencia de dónde vengo. O sea, yo me siento orgullosísima de ser cojedeña, pero sobre todo trato de mantenerme desde donde soy. Soy una mujer humilde, hija de campesinos, de maestros, 2 maestros en este caso, pero que son campesinos, hijos de campesinos que mandaron a estudiar a la Universidad de Carabobo, pero estoy tan arraigada a Cojedes que no había terminado, no me habían entregado el título y ya estaba en la casa de mi mamá otra vez diciendo, aquí estoy, porque es que no me gustó Carabobo, no me gustó Valencia, o sea, no me gustó, yo estaba acostumbrada a lo que era el gentilicio cojedeño y fui a Valencia solo a estudiar. Es que ni siquiera la política me gustó hacer en Valencia, a mí me gustaba ahora hacer política en mi pueblo. Pues. No en Carabobo, y por eso creo que eso me conectó mucho a eso que decía el presidente Nicolás Maduro, porque estoy orgullosa de donde soy, de donde vengo, y creo que eso me ha caracterizado, o sea, siempre mantenerme en la línea de las raíces que me dieron y demostrar crecer, lo que realmente formaron. somos, demostrar lo que somos realmente. Y realmente de esas raíces de izquierda en las que me formaron, porque si algo he tratado yo de mantener es esa formación política, ideológica que fue inculcada por mi padre y con él, pues bueno, toda la formación de mi familia de izquierda y que... ¿De dónde viene eso revolucionario? Eso te iba a preguntar. Bueno, ¿cómo precisamente nació? eso, ¿Cómo despertó? porque mi familia, toda mi familia siempre ha sido militante revolucionaria, pues todo el que conoce a los Rodríguez en Macapo sabe que son los comunistas, que fueron perseguidos, torturados, fundadores del Partido Comunista en los 70, y bueno, por supuesto, esas raíces yo las llevo en mi sangre, en mi pensamiento, en mi formación. Muchos dicen, mira que se parece al abuelo, mira que se parece al otro tío, mira que tienes el mismo discurso de tal familiar, porque vengo de esa familia y de una otra manera uno lo lleva en la sangre, pero después está en el corazón y está aquí también. Entonces, mi papá desde muy joven, fue un joven muy rebelde, fue estudiante también de la Universidad de Carabobo, ahí decidió alzarse y se metió en toda esta dinámica política y conoció al comandante Chávez, y a las ideas del comandante Chávez lo convocaron y el 4 de febrero fue uno de los estudiantes rebeldes que se alzó en la Universidad de Carabobo y estuvo preso. Esas son las cosas que la gente no sabe. Que la gente no conoce. No conoce. Y estuvo preso en el cuartel San Carlos por varios meses. Varios familiares fueron en ese momento, le mandaron una carta al presidente y esos estudiantes salieron un poco antes que los militares que estaban presos. Y bueno, mi papá salió un poco antes, luego de allí fue a la Asamblea Nacional y fue el estudiante que estuvo encargado de dar un discurso en la Asamblea Nacional en nombre de esos estudiantes rebeldes que se habían alzado a acompañar al comandante Chávez. De ahí él impulsó su lucha a acompañar ese liderazgo de Chávez, y yo en ese momento estaba muy pequeñita, tenía 3 o 4 años. Después de eso, pues fui creciendo con mi papá, acompañando a mi papá en los encuentros, con en ese momento el MBR 200, acompañando a mi papá en los actos de campaña, acompañando a mi papá cuando venía el comandante Chávez a San Carlos de Tinaquillo. Llega la campaña del 98, yo tenía como 8 años, y ya yo prácticamente era una dirigente desde 8 años. Desde mi percepción, desde como yo me asumía ya, o sea, yo me asumía chavista y nadie me iba a cambiar mi posición siendo una niña de 8 años. Pero no solo me asumía chavista, yo me asumía, si tú ves mis redes sociales, dicen que soy chavista, bolivariana, pero que también soy fidelista. O sea, yo me asumía desde que era una niña, una seguidora de Fidel Castro Ruz. Lo amo, todavía lo amo.
luego de su partida física, pero fue tanto El mensaje que te dio, la formación el política legado. e ideológica por parte de mi padre y de mi familia, que yo a los 8 o 9 años amaba a Fidel Castro y tenía en mi cuarto un afiche de Fidel Castro. No, en este caso de Ernesto Che Guevara, que se lo habían regalado a mi papá cuando él se graduó de la universidad. Se lo regaló su tutor para su tesis en la universidad. Fue uno de sus maestros que lo impulsó y lo guió, de sus guías en ese andar revolucionario. Y bueno, mi papá me lo cedió a mí y todavía en mi cuarto, en la casa de mi mamá en Macapo, está ese cuadro de Ernesto Che Guevara. Es decir, que esas fueron mis raíces y mis creencias. Muchos dicen, no, pero es que no digas eso, porque te vas a mostrar como radical. No, pero es que yo mantengo mi posición. Claro. Yo soy militante revolucionaria y de izquierda. O sea, yo no me voy a promover o promocionar como una tibia, porque no lo soy. No lo eres. Soy una militante revolucionaria de izquierda. Soy una militante revolucionaria desde niña y soy una militante del socialismo. Y no, eso no lo puedo negar, no lo puedo esconder. Para eso he luchado y he trabajado y eso... Y sigues luchando. Y con esos principios he estado en la Asamblea Nacional y seguiré estando en la Asamblea Nacional. Eso lo sabe medio mundo desde el punto de vista de la política, pero al pueblo yo no tengo por qué ocultarlo. Yo soy una militante revolucionaria y creo profundamente en el proyecto socialista y con el comandante Chávez en el socialismo bolivariano. Así es. Vamos al corte porque vieron corto, creo que nos contó toda la vida en un ratico, en 5 segundos. Vamos al corte y regresamos con más de Blanco y Negro. Ya volvemos con Digital Visión. Nuestro ecosistema está compuesto por las relaciones existentes entre el hombre y su medio ambiente. La Tierra, un gran almacén que proporciona recursos naturales de todo tipo: agua, oxígeno, minerales, madera y alimentos. Es así que un grupo de jóvenes dedicados al turismo de aventuras decidieron realizar una serie de documentales en pro de la protección de los recursos naturales y renovables. Horizontes, un programa de aventura destinado a la protección del medio ambiente. Bienvenidos a Posada Ecoturística El Amanecer. Acompáñenme a descubrir cómo son las habitaciones en Posada El Amanecer. Lo primero que vamos a encontrar es una decoración única. Miren cada uno de los detalles de sus paredes. Te hacen sentir como en otra época. Cuidan cada uno de los espacios y cada uno de los detalles. Esta enorme cama king size que nos recibe para pasar unos días maravillosos. Tu comodidad y confort son nuestra prioridad. Toñadas Burger jamás falla. te trae todo con maíz y mucho maíz. Perros calientes, pepitos, hamburguesa que viene con sus deliciosas papas fritas. Y te lo tenemos en un santiamén. Para nuestros clientes, comida buena, bien hecha y a toda velocidad. Búscanos por nuestras redes sociales como @tonadasburger19 y a partir de las 8 de la noche por la avenida Bolívar, justo enfrente del Instituto de Cultura. También llámanos para el pedido que quieras al 0412-6951-022. Toñadas Burger. Jamás falla. Eso no me lo esperaba. Continuamos con Digital Visión. Hola,
105 para escuchar los mensajes que tenía la compañera aquí, la diputada de la Asamblea Nacional, la única diputada de la Asamblea Nacional, y que se ha mantenido en 3 periodos, ¿no? Así es. Estamos hablando de tu vida. Todavía yo sé que te falta un poquito como para culminar. Decimos que tu base ideológica viene de tus padres, de tu familia, que en tu cuarto tiene un afiche Un de afiche de Ernesto Che Che Guevara, Guevara. que me lo quiero traer ahora para mi casa aquí en San Carlos, pero mi papá no quiere que me lo traiga. No quiere que te lo traiga. Porque bueno, ese es mi cuarto de niña, pues, y esos son Ujú. sus recuerdos de ellos, de mi papá, de mi mamá, de esa infancia que ellos formaron. Y yo tengo, si tengo algo claro, es que uno es lo que los padres forjan en uno. Ujú. Y en ese sistema de creencias y esa formación que te dan desde chiquita. Y creo que ellos lo que más tienen de mí, aunque ya no viva con ellos, Ujú. lo que más ellos tienen de mí es esa infancia y ese cuarto con mis cosas, con mi ropa, con mis cosas que ellos tienen ahí, con ese cuadro, entonces con mis fotos de niña, porque en un lado están las fotos de niña. Yo hice un acuerdo con mi mamá, porque mi mamá quería poner en mi cuarto fotos mías, y Ajá. yo quería poner las fotos de Fidel, de Chávez, Ujú. de Ernesto Che Guevara, y entonces hicimos un acuerdo. Una pared era de ella y una pared era mía. En la tuya. pared de ella estaban mis fotos y en la pared mía estaban las fotos de mis héroes, pues. Ujú. De ¿Cuántos mis hermanos líderes. son ustedes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? No Somos tres, 2 varones y yo soy la mayor. Tú eres la única hembra. Yo soy la única hembra y la mayor. Ujú. Y ya, no pregunto la edad porque eso no se pregunta, No, vale, ¿verdad? yo no tengo complejo con Sí. eso, tengo 36 Porque hay años. mujeres que, Dios mío, 30, pero 36 igual, está años. muchachita. está Bueno, muchachita. pero ya ¿No está yo casada todavía o sí? no estoy casada como tal, pero sí bueno, tengo mi entonces- compañero que me Ah, acompaña en esta lucha, es militante revolucionario también chavista, entonces Ajá. yo no pudiera tener un compañero que no militara en la revolución, creo que no. No, imposible. Y aunque uno, Imagínate cómo será la pelea ahí entre por ustedes. supuesto, imagínate acostarse y estar, o tener una discusión Ajá. y él y atacar, en este caso al presidente Nicolás Maduro, y yo defenderlo, y cómo uno se acuesta al lado con el enemigo, yo no puedo. Por más que uno Imposible. conoce personas y las trata, y desde la política, pues, a Ujú. uno le ha tocado, sobre todo en el escenario de la Asamblea Nacional, Ajá. pues saberse manejar, y uno a veces está en el debate, en el hemiciclo, y cuando sale se saluda y se da la mano. Eso es lo normal en la Asamblea. Pero ya en el convivir dentro de la casa, yo no pudiera Muy vivir imposible. con alguien así, pues entonces, por lo menos mi compañero es un compañero militante, muy crítico, me critica hasta a mí, critica, Ujú. nos critica. Eso es lo todo. necesario. Eso es lo Claro, entonces, necesario. por ejemplo, cuando yo llego a la casa y hablo con él, él me dice, bueno, se están equivocando en esto, están haciendo esto mal. Y no porque él tenga la verdad absoluta, Ujú. pero siempre es necesario que tengas al lado Claro, y alguien tú que te oyes. diga qué es lo que no estás haciendo bien o en qué te estás equivocando. Creo que esos al final son los debates que nosotros tenemos, Ujú. pero siempre dentro de la militancia revolucionaria. Ujú. Entonces, Es que es necesario, la crítica es fundamental. Eso me lo enseñó claro. Chávez. Entonces, por ejemplo, yo aprendí eso en casa con mi papá, porque mi papá es la primera persona que, no sé si, no le escribí que iba a estar aquí, pero por ejemplo, si mi Ujú. papá me ve en la televisión en una entrevista, o me ve en la Asamblea Nacional, él se siente a escucharme y analizar Ujú. como el discurso, la línea discursiva, y después me llama y me dice, te equivocaste en tal cosa, hiciste esto, hiciste Así es aquello. mi mamá es igualita, Entonces, igualita. O en el andar político, así no es, no lo estás haciendo bien, Ujú. te estás equivocando, o vas por buen camino, vas bien. O sea, ese ha sido desde que yo era una niña la formación de mi Ujú. padre. Entonces, mi compañero es algo muy parecido a esa dinámica también, porque a diario me está demandando a ser mejor dirigente Claro, o sea, revolucionario. tienes dos ayudas fundamentales. Exactamente. Que es la pareja y tu papá. Y eso es necesario porque a veces nosotros creemos que no la sabemos todas y Ujú. creemos que lo estamos haciendo bien y resulta que estamos equivocados. Así y si es. tenemos la persona que dice que nos equivocamos, imagínate tú entonces. Así es. Entonces, por eso yo digo que uno no puede dormir con el enemigo, porque imagínate No. que yo tuviera al lado alguien que no es militante Ujú. revolucionario, ni del proyecto bolivariano, ni del chavismo. Entonces, ese al final no me va a querer ayudar, No, porque no. él está en otro bando. Entonces, por eso allí es que es necesario para mí, desde mi punto de vista. Hay quienes Ujú. sí lo comparten y bueno, hacen su vida con alguien que está en otro bando. Yo no podría. Es que casi que imposible, digo, Es es muy incómodo. muy difícil, y mi compañero creo que es hasta más radical que yo. Si yo soy radical, ese es un radicaloso. Ese sí es, bueno, un militante comunista. Radical. Ese Así es mi mamá es chavista de esas hasta lo último. Nosotros somos, por lo menos en mi familia, somos 5. Y los 5 somos el proceso revolucionario. Y eso que son 3 chamos jovencitos, mi esposa y yo, porque bueno, ella prácticamente escucha de tanto que uno hable, de tanto que uno hable y tantos programas. Nosotros tenemos 27 años.
Hoy Televisión tiene 27 años al aire. Esta fue gracias al comandante Chávez, porque la gente a veces no comprende de dónde nace Televisión. Él dio la concesión cuando le dio la posibilidad a que el pueblo pudiera dijera su tomar la verdad, voz y los tuviera la micrófonos. voz, claro, pero es que no nos escuchaban. Claro, y sobre todo luego del golpe del 2002, Del 2002. que le dieron al comandante Chávez, donde todos los medios secuestraron la Fueron los, información. ajá, y nosotros fuimos los que salimos. Yo me Así acuerdo que es. nosotros fuimos de los grupos que salimos al aire Y para el pueblo defender el salía con proceso. megáfonos y el pueblo se autoconvocó Se autoconvocó. a Miraflores a defender al comandante Yo, Chávez. yo entrevisté hace una semana a un camarada que él estuvo en el Puente Llaguno. Imagínate, en el Puente Llaguno, él dice que él se acostaba, él es Rubén, no sé si tú conoces, Rubén Campos. Sí, claro. Rubén Campos. Y Rubén me contó en un programa que estuvimos, está por las redes sociales. Dice, yo me acostaba en el suelo y yo veía cómo las balas me pasaban por un lado. Sí, fue un Imagínate momento, tú. yo era una niña todavía. Él trabaja con Katia TV. Ah, con razón. Imagínate, yo tenía estaba con Katia TV. apenas 12 años, pero yo siempre recuerdo esa historia y la tengo grabada porque recuerdo que en esos días no dormimos. Era todos pendientes del televisor, todos pendientes de qué iba a pasar, por supuesto en apoyo al comandante Chávez, y cuando le dan el golpe al comandante Chávez, para mi familia fue como que si se nos murió alguien. Ajá. Y yo recuerdo que yo salí de la casa, era muy niña, tendría 12 años creo, salí de la casa porque tenía que encontrarme con unas compañeritas, hacer unas tareas, y era en silencio en todos lados. Sí, se era como sintió que ese vacío. Era como un vacío, como que si nos faltara algo, la tristeza del pueblo. Y después ya el mismo pueblo que se convocó y salió a las calles, todo el mundo salió a pedir que volviera Chávez. Y entonces no teníamos información, lo que veíamos era comiquitas, programas de entretenimiento. Eso es lo que hacían los pero canales. mi papá tenía amigos que le decían que en Caracas se estaba levantando la gente, entonces era la emoción. Luego cuando toman BTV, yo recuerdo que yo estaba tan triste, entonces salí como que en Macapá había un circo y me invitaron y me fui para ese circo. Y alguien fue corriendo y me dijo, mira, como que ya va a volver Chávez, tomaron BTV. Y volviste a la yo casa. me fui corriendo de la manga de Coleo, Ajá. los que son de Macapá saben las distancias, de la manga de Coleo al sector Manuel Vicente Rodríguez, que es donde vive mi mamá. Los que son de Macapá saben que eso es bien lejos. Y me fui corriendo a la manga de Coleo, a la casa de mi mamá, A ver si de verdad ya había llegado Chávez. En ese momento Chávez no había llegado, eran como las 9 de la noche, pero no dormimos. O sea, es una cosa que todos tirados así. Eso le pasó a Yo me toda quedaba Venezuela. dormida y de repente otra vez me despertaba hasta que llegó Chávez y le habló al país. Y eso está grabado en mi memoria con su crucifijo, llamando al diálogo, llamando al respeto, más allá de las ideologías y las diferencias políticas, llamando al respeto y al entendimiento por el país y por el pueblo venezolano. Y eso nunca se me va a olvidar. Esa es mi infancia y de allí viene la formación que uno tiene desde niña en este proyecto. Y creo y eso es lo que digo, eso no tenemos que dejar que la gente se olvide, porque la gente como que se olvide de las situaciones. Y además, tenemos siempre que recordar esa situación. Pero yo soy de la generación de oro, como lo ha llamado el presidente de las 5 generaciones. Pero, por ejemplo, la generación genial, mi hermanito que tiene 16 años, es de la generación genial. No lo vivió. No es parte o no fue parte de todos estos procesos. Y lo que nos queda a nosotros es mi papá y yo hablarle de la historia. Y al final es chavista, pero porque nosotros le hablamos y le contamos de la historia de pero no nuestro porque lo ha país vivido. y lo que nosotros vivimos. Pero también, por ejemplo, así como yo le cuento cómo yo crecí en Revolución, mi papá le cuenta cómo fue torturado, perseguido, cómo, lo que se vivió cuando gobernaron los adecos y los copellanos. Entonces él tiene esa historia y es parte de esa historia. Pero la mayoría de los muchachos de esta generación, de la generación genial y la generación más joven, no han vivido eso. Entonces piensan que solo lo vivido es lo que hemos vivido con Chávez. En estos días nada más, porque... Y en estos días... Y la oposición se ha agarrado ese lema para trabajar psicológicamente. Porque quiero incluso diferenciar las líneas del tiempo, porque muchos de ellos se han agarrado de ese discurso para decir que antes estábamos mejor. Es cierto que antes estábamos mejor, pero antes estábamos mejor del 2000 para acá. ¿No? Entonces, cuando uno ve ¿quién empezó a gobernar del 2000 para acá? Hugo Chávez. Claro.
Hugo Chávez fue el que les trajo bienestar. Es que no hubo al mejor pueblo. gobierno, no hubo mejor gobierno. O sea, Chávez fue el que dignificó, el que le dio al venezolano una vivienda digna, el que mejoró la alimentación. Nosotros empezamos a comer carne y pollo con Chávez. Nosotros comimos pernil en diciembre. La gente empezó a tener CanTV, porque CanTV no era por una cuestión élite nada más. DirecTV, tú ves, todo el mundo tenía DirecTV, todo el mundo Tuvimos tenía. acceso a la educación, gracias a Chávez. Pudimos estudiar, tener acceso a tener una universidad cerca de la casa, gracias al comandante Chávez, acceso a la salud gratuita. Cuando llegó Chávez aquí, la salud estaban a punto de privatizarla, al igual que la educación. Y si bien es cierto, en este momento estamos sorteando las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo, y somos uno de los países más bloqueados del mundo, estamos entre los 5 países más bloqueados el segundo del mundo. más bloqueado. Entonces, hoy nosotros tenemos que decir, sí, es cierto, nosotros tenemos que recuperar ese bienestar, pero el bienestar de la revolución bolivariana, y tenemos que decir que hemos avanzado muchísimo en esa recuperación de la prosperidad y del bienestar, pero lo vamos a recuperar es con la revolución bolivariana y con quien dejó el presidente. Vamos a recuperar los EPE comerciales. Sí, señor. Dios mío, tengo que intervenir. Esta mujer vino con todo bien armada. Vamos a comercial y venimos con más de Digital Visión y blanco y negro. Ya volvemos con Digital Visión. Sercher, venta de iluminación en general, asistencia las 24 horas al día, servicio técnico especializado. Hacemos instalaciones eléctricas, tableros de control, sistema de energía solar, asesoramiento técnico, sistema de iluminación, todo en iluminación en Sercher. Estamos ubicados en la avenida Rómulo Gallegos, a 200 metros antes de la Policía Estatal. Y nuestro número de contacto 0412-0333-035. Sercher. Llégate pa' Venezuela, nos vamos por las nubes volando. Llégate pa' Venezuela, porque Venezuela está sonando. ¡El pueblo venezolano, carajo! Estamos en Venezuela. Una lucha en donde todo lo mal se va y todo lo bueno florece. Ahora los niños las van llevando y las van tocando por Venezuela. Era mi gaita, Venezuela se escucha. ¡Upa! ¡Venezuela está sonando! Reina, no sientas miedo, lo que se tiene es bueno, que todo lo malo se quemará en el fuego. Vitamina, tu meta, se lo juro. Vitamina, que mi amor es muy puro. Vitamina, tu meta, brilla, porque Venezuela está sonando. Y dale mambo. Continuamos con Digital Visión. Bueno, en blanco y negro, no he hablado hoy. Acuérdense de la voz mía, porque es que no creo que la vayan otra vez a escuchar durante el programa. Mientras yo esté aquí, no creo. Ajá, está viendo.
La suelto y Dios mío, no puedo definitivamente. Yo no pensé que esta mujer era así, pero es peligrosa. Bueno, es necesario que la tengamos en la Asamblea Nacional, porque así como habla aquí, voy a hablar allá. Bueno, para que sepan por qué he tenido todos estos periodos en la Asamblea Nacional, es porque no hay los diputados opositores que han estado en la Asamblea mientras yo he estado, saben que no hay quien pueda con esta lengua del óleo. Así que a los que quedaron por Cojedes no les viene nada fácil. Con una me basta y me sobra para llevarme a los 5. Solo eso, no diré más. Y no, y sino que yo digo, tan calladita se ve, tan linda que sea esa mujer calladita en las ruedas de prensa, ¿vale? Y yo sí, mira, dice que no habla Es que no he tenido chance en esa rueda de prensa. Dios mío, si no, no, hombre, se encadena. Bueno, Nulio, ya hablamos de la infancia, porque era revolucionaria, sabemos que era de la fila revolucionaria desde entonces, de antes, casi que naciera, porque tus padres tienen ese lineamiento. Mi papá también era del Partido Comunista, mi papá era español. Mi papá vino huyendo de la guerra española y él traía un mal recuerdo de lo que era el capitalismo y toda esa cuestión. Claro, por la dictadura de Franco, supongo, en esa época. Sí, me acuerdo que él de niño me contaba cuando aquí en Venezuela a los comunistas los montaban en helicóptero y los lanzaban. Me decía un amigo mío que se reunía porque él tenía un negocio en Caracas. Yo soy caraqueño, nacido en Caracas, para que llevo toda la vida aquí. Y en el negocio de mi papá, que era una mueblería, se llamaba Muebles Ninosca, él decía que allí hacían la reunión clandestina y se reunían. Y siempre venía una persona que era que le daba los lineamientos. Entonces dice que esa persona lanzando un helicóptero. Él dice, yo presencié, o sea, yo viví eso. Tuvieron que terminar de la reunión y la hacían en otros lugares. La cambiaban. Sí, no, eran perseguidos. Por eso es que cuando hablábamos de esta juventud que no vivió eso, ¿no? Y yo que de una otra manera no lo viví, pero que sí escuchaba las historias de niña, porque, repito, o sea, el pueblo donde yo crecí fue como que la cuna de los revolucionarios en el Estado, porque allí se escondían cuando eran perseguidos, allí se reunían también. Entonces, de una otra manera, pues ese arraigo hacia la izquierda y hacia, en ese caso, en ese momento, pues los comunistas que iban surgiendo, iban creciendo y uno se iba forjando desde pequeño en esa dinámica y en ese andar. Entonces, hoy nos corresponde a nosotros un gran reto, sobre todo a los que nos corresponde hablar de todo esto con los más jóvenes, lo de la generación genial y lo de la generación más joven, de todo esto que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, del nivel de persecución. A nosotros nos tildan de dictadura, hablan de presos políticos. Realmente la dictadura que se vivía era esa dictadura del punto fijo, esa dictadura del capitalismo, donde realmente tú no sabías dónde estaban tus familiares solo porque militaban en el Partido Comunista de Venezuela o en cualquier partido de izquierda. En esas mismas organizaciones en las que se formaron los cuadros de izquierda con el presidente Nicolás Maduro, que viene de la Liga Socialista. Mi papá tuvo un tiempo también en la Liga y sé muchísimo de cómo eran perseguidos, cómo tenían que realizar, las reuniones eran clandestinas, escondidas. Yo lo viví, soy hija de un preso político en su momento y bueno, el sufrimiento de mi madre, de la familia fue tremendo. O sea, fue una de las heridas de mi infancia, ¿no? Uno siempre tiene esas heridas y esos traumas y yo vengo con esa herida de mi infancia, de haber sido hija de un padre perseguido, de un padre torturado, de un padre que, bueno, que tiene recuerdos muy amargos. Y aunque mi papá poco habla de esa historia, sobre todo habla de las reuniones, de la lucha, pero del paso por cuando estuvo preso. Cuando estuvo preso habla muy poco para que esas heridas no nos queden a nosotros. Pero es bueno que la gente sepa que eso existió. Pero sin embargo, desde mis recuerdos, yo tenía 3 o 4 años, pero no olvido el sufrimiento de mi madre llorando. Por ejemplo, mi papá tiene una fobia a las ratas y a los ratones, que mi papá ve una rata o un ratón por muy chiquito que sea y sale corriendo y empieza a pegar gritos. Pero es porque cuando estuvo preso le pasaban ratas y ratones por encima de su cuerpo. O sea, todas esas cosas que tuvo que vivir. La comida que se comía era prácticamente se la comía con estos animales que estaban ahí. O sea, una cosa tremendamente horrible que tuvo que vivir no solo mi papá, sino muchos venezolanos que decidieron oponerse a esa dictadura punto fijista. Tu papá, porque prácticamente es lo que tú conoces, lo que tú viviste, porque la gente hay que hablarle de los hechos que uno vivió. Entonces, esa historia no es un cuento, es real. Esa historia hay que hablársela a estos muchachos más jóvenes, pero después la historia que levantamos con el comandante Hugo Chávez, un hombre que gobernó para todos y para todas. No importa si eres blanco, negro, azul, amarillo, si eres militante del chavismo o no,
Para todos. Para todos tuvimos acceso a la educación, a la salud, a tener un trabajo digno, un empleo digno. Entonces, tenías que tener un carnet y presentar el carnet de acción Antes democrática era así. para poder tener Un acceso a la universidad, o un trabajo. un trabajo para poder trabajar. Yo soy jubilado del Ministerio de Educación, mire, yo para poder entrar al Ministerio de Educación me pidieron un carnet de COPEI. Ahorita no me acuerdo. contaban que acaban de entrar unos nuevos a educación, a salud aquí en el estado y fueron y votaron en contra del Partido de la Revolución y en contra del Partido Socialista Unido de Venezuela, y ahí están en sus cargos. Ahí están trabajando. Nadie los persiguió, nadie los amenazó. Eso no se vivía antes de la llegada del comandante Antes. Chávez. Entonces, valoren eso. Porque si perdemos a la revolución y si no estuviera el presidente Nicolás Maduro, no pudieran tener esa oportunidad de tener acceso al trabajo e ir a votar en contra de la revolución. Entonces, ahí es donde uno dice y se pregunta, ¿dónde está la dictadura? ¿Dónde está la dictadura donde tú eres y recibes muchísimos beneficios en materia de vivienda, en materia de salud, que nos falta, por supuesto que nos falta. Claro. Te decía yo que hay que recuperar ese bienestar. Y una dictadura donde tiene los espacios como este, el Canal 51. Claro. Nosotros, mira, aquí entrevistamos a Fernando Feo, que estamos hablando. Estábamos hablando. Y de la oposición, aquí entrevistamos a, ¿cómo se llama el señor este que también dice soluciones para Venezuela? A Franklin, candidato a la nominación. Es de la oposición, aquí lo entrevistamos. Galindo no quiso venir, pues, pero es cuestión ya Como de que él. tiene un poquito pero, de miedo, Galindo. como que tienes miedo un poquito. Pero aquí estamos abiertos nosotros. ¿Cómo será si lo entrevisto Esto es yo? democracia. Menos va a querer hablar. Pero Menos va a esto- querer, pues no lo va a dejar hablar. Ajá, pero esto es democracia, es lo que queremos que entienda la gente. Esto es democracia y se está viviendo. Igual que nosotros, cuando uno podía tener acceso a un medio de comunicación donde puede decir las ideas que uno sentía. Porque yo he hecho mi crítica hacia el partido, hacia Y es válido. Y es válido. Bienvenida a la porque crítica. son Decía el críticas comandante constructivas. Chávez, la autocrítica le hace bien al proceso, pero también decía, la autocrítica es corriente de alto voltaje para la gestión y para cómo uno se desenvuelve en todo este Claro. escenario político. Entonces, por supuesto que es ¿Cómo tú necesario la creces? crítica. Bueno, tienes a tu papá, como dijiste, y a tu compañero. Esas dos personas, ¿cómo creces tú? Exactamente, o sea, por eso yo te digo, si yo no tuviera a mi papá todos los días criticándome, y además un compañero que me critica todos los días, cada vez que cuando está en la casa y cuando no está en la casa, pues lo hablamos por teléfono, o sea, mi padre, mi compañero, con sus críticas permanentes, porque eso es todos los días del mundo, yo no pudiera mantenerme e incluso aprender y crecer muchísimo más, pero voy más allá de la crítica del pueblo. La crítica de la gente cuando uno va a una comunidad y te demanda y te dice hace falta esto y no han resuelto esto y no han hecho esto. O sea, eso es necesario que el pueblo nos lo diga, que el pueblo lo hable, porque es que nosotros no estamos aquí para que nos digan que somos bonitos y todo está bien. Exactamente. Nosotros estamos aquí eso para es. el debate, para la discusión, para construir con la gente. Vamos a seguir construyendo en el próximo negro porque me va a comer los 5 minutos, 3 publicidad. Vamos al corte y venimos con más de blanco y negro. Pasó muy rápido. Ya volvemos con Digital Visión. La máquina de la comida rápida. Te ofrecemos perros calientes, sencillos y especiales. Y combos. Hamburguesas, sencillos, especiales y combos. Pepitas, sencillos y especiales. Salchipapas, enrollados, bebidas y también comida rápida a domicilio. ¡Cielos, qué macizo! Atendidos por sus propios dueños. Encuéntranos por nuestras redes sociales como @elsabordeloskochos. Llámanos y haz tu pedido al 0412-4158-332. A partir de las 8 de la noche, por la Avenida Bolívar, frente al Instituto de Cultura. La máquina de la comida rápida. Ahora, Digital Visión actualiza su plataforma tecnológica por fibra óptica de Intercable Canal 51. Con la mejor programación, la única televisora de Estado Cojedes en Tinaquito, Tinaco y San Carlos. Para disfrutar del único canal de Cojedes, debes entrar en el menú de tu decodificador con la opción Share, donde está la parabólica, opción seleccionada. Ciudad y colocar en ir a habilitar y darle OK para actualizar los canales, entre esos el canal 51 Digital Visión. Disfruta de nuestra programación, películas, series y programas en vivo donde solo tú serás el protagonista. Digital Visión, Canal 51. Digital
Visión, Canal 51. Si te quieres ver espectacular y tener un corte fenomenal, nada mejor que Greñas y Estilos, donde encontrarás tintes, platinas y queratina y mucho más. Trabajamos también a domicilio con los mejores estilistas de la ciudad. Hugo, Peter, Héctor. Ubícanos en la calle Carabobo, cruce con Vargas, sector El Chuchán. Contáctanos por nuestros números telefónicos 0258-433-2032, 0414-3591-747, 0412-3458-007. Greñas y Estilos, los mejores de San Carlos con las mejores promociones. Greñas y Estilos. Continuamos con Digital Visión. Bueno, de nuevo en blanco y negro. Espero que ahorita sí pueda hablar en este último negro, aunque sea 15 minutos. Yo lo dudo. De los 15 me da 5 minutos, aunque sea. Nos lió. Bueno, tenemos unas preguntas al aire en cuanto a los periodos que tú has estado en la Asamblea. ¿Qué leyes tú piensas que son las más importantes que se han aprobado? Mira, fíjate, yo tengo 2 periodos, ya uno culminado y este que está por terminar. El primero fue terrible, ¿no? Porque me tocó en minoría desde el punto de vista del bloque parlamentario. Eso fue el periodo donde la Asamblea Nacional la ganó la derecha. Fue cuando Guaidó. Fue cuando Guaidó, el primer presidente fue Ramos Alú, después tuvo Julio Borges. Imagínate, después estuvo Guaidó, entonces fue nefasto, más allá de mi experiencia parlamentaria, fue nefasto para el país. De ahí fue donde se pidieron las sanciones, de ahí fue donde se pidió el bloqueo. Es decir, que de ahí empezó a caer. De ahí cayó la economía. De hecho, por eso la importancia de ganar la Asamblea Nacional y que no volviera a esas manos, porque el debacle de la economía empieza con la pérdida de la Asamblea Nacional del 2016 al 2021. Y ese fue mi primer periodo. Fue un periodo muy difícil, aunque tuve la posibilidad de aprender muchísimo, porque fue una de las voces femeninas más fuertes para encarar. Por eso decía, los diputados opositores que me conocen saben que no es fácil lidiar conmigo, pero me tocó a mí ser una de las voces que encaró, que enfrentó a todos estos señores que solicitaron sanciones, que pidieron bloqueo para el país, en defensa del país, de la patria, de la revolución. Me siento muy orgullosa de ese papel cumplido, pero te puedo decir que esa asamblea no aprobó ni una ley, porque ellos lo que llegaron ahí era pendiente de aprobar leyes para sus intereses particulares, para entregar el país, para solicitar destruir al Estado. Exactamente, entonces el papel nuestro era contener todo eso, era contener todo eso y defender al pueblo y al país, defender los logros que habíamos obtenido en la Revolución Bolivariana. Esa asamblea pues fue muy, muy nefasta, de verdad, y ese ciclo no podemos volver a repetirlo, porque todavía incluso, aunque estamos trabajando para recuperarnos, el presidente ha venido recuperando la economía en conjunto con el pueblo, no nos hemos todavía recuperado, por eso decía, falta muy fuerte, lo que Guaidó le hizo al país fue algo brutal. Falta muchísimo, y estamos trabajando en ello, está el presidente y todo el equipo de gobierno trabajando en ello, pero todavía estamos trabajando para recuperarnos de la debacle de esa Asamblea Nacional. Entonces, fue muy duro y fue totalmente distinto a este periodo que no ha terminado, que está por terminar, que fue el periodo 2020-2026, 2021-2026, que fue un periodo donde correspondió rescatar el poder legislativo, darle de nuevo la solvencia moral que tenía ese poder del Estado, recuperar la solemnidad de la Asamblea Nacional, la credibilidad incluso de la Asamblea Nacional en el pueblo, porque no solamente se había perdido eso, sino que también fue una cosa muy terrible que tú puedes hablar con cualquier trabajador de la Asamblea Nacional, tú que has ido a la Asamblea Nacional, y le preguntas, incluso chavistas o hasta los más rancios opositores, cómo estaba la Asamblea Nacional cuando esos señores entregaron la Asamblea Nacional en el 2021 y te van a decir en el total abandono. Los baños era una cosa horrible, las oficinas destrozadas, el calor no había, acabaron con los aires acondicionados, acabaron con los espacios, el Palacio Federal Legislativo era una cosa espantosa después de ser uno de los espacios más solemnes del país. Y de los que representan más valor histórico. En el Palacio Federal Legislativo se firmó el acta de la independencia en el Salón Elíptico, o sea, lo que representa el Palacio Federal Legislativo para Venezuela, para los venezolanos y las venezolanas,
y la carga histórica que representa, y estaba destrozado totalmente. Entonces lo primero era no solamente recuperar desde lo físico, desde lo moral la también. dignidad de los trabajadores y las trabajadoras, sino también recuperar la credibilidad, la solemnidad de lo que representa la Asamblea Nacional y ese poder, el poder donde se hacen las leyes y donde se discute la política de este país. Entonces, lo que eso implicaba para recuperar todo eso que en 5 años había sido destruido. Entonces, en eso nos dedicamos un tiempo, sobre todo la junta directiva de ese momento, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez, dedicó un tiempo, dedicamos entre legislar y recuperar un poco todo eso, como 6 meses más o menos, pero sin embargo arrancamos con las primeras leyes. En este periodo se han aprobado 94 leyes en la Asamblea Nacional. O sea, qué diferencia con los anteriores, no, ni siquiera una ley. Ni siquiera una, y aquí aprobamos 94. Cuando la derecha gobernó, recuerdo que las más emblemáticas eran la ley estafa para quitarle las viviendas que le había dado Chávez al pueblo. A la gente. O sea, que la gente tenía que pagar las casas de la Gran Misión Vivienda. El que tuviera una casa de la Gran Misión Vivienda, si no la pagaba, se tenía que ir. O sea, la ley de amnistía, que era un bodrido, una aberración jurídica, que pretendía darle todos los asesinos, a asesinos, cabilleros, a esta gente que ponía guayas para que la gente las degollara. Es decir, que todo el que hubiese cometido un delito y dijera yo soy preso político podía ser favorecido por la ley de amnistía. O sea, esas eran las leyes que proponía esa Asamblea Nacional del 2016 al 2021, dirigida por Guaidó, por Julio Borges, Ramos Alú y todos estos personajes. Nosotros, te repito, construimos y aprobamos en primera y segunda discusión 94 leyes en este periodo parlamentario del 2021. Eso, bueno, mira, es por eso que a veces estos formas son necesarios. Porque las personas aquí de a pie, las personas no comprenden, ellos no saben la diferencia entre una cosa y otra. Yo que por eso ganó aquí Galíndez. Tal cual. Porque no tenemos conocimiento de esa realidad. Difusión, ¿no? Y la difusión, que la gente conozca la realidad de aquí. Y bueno, entre ellas, una de las más emblemáticas, bueno, una de las últimas, que fue la Jurisdicción Especial para la Justicia, que fue la ley que construimos para establecer en las comunidades y poder elegir a los jueces de paz. Fue una de las últimas, pero fue una de las más emblemáticas porque logramos llevar al nivel territorial del Poder Judicial. Nosotros, y yo siempre lo explicaba, que bueno, el comandante Chávez llevó la estructura del gobierno al nivel comunitario, al nivel comunal. Ahora empezamos a trabajar desde la Asamblea Nacional, pues el tema de la justicia, del Poder Judicial, llevarlo hasta el nivel territorial, y ahí están electos y electas los jueces de paz. Esto fue producto de un trabajo que se dio en la Asamblea Nacional y pudimos aprobar esa ley, pero también las leyes del Poder Popular, las leyes de la economía comunal. Estamos trabajando y trabajamos la ley, reformar la ley de consejos comunales y comunas. O sea, estamos y hemos venido trabajando. Porque es que se está construyendo. Yo siempre he dicho, la revolución estamos armando un proyecto único en el mundo, porque no hay socialismo. La gente que dice que ya tenemos socialismo están equivocados. Pero estamos construyéndolo. Hay otras, más allá de las del Poder Popular, hay otras que aprobamos en materia social, de atención para las personas con discapacidad, de derechos que tienen estos hombres y mujeres que sufren de alguna discapacidad y que tienen derecho al trabajo, que tienen derecho a estar en diversos espacios, que sean tratados y atendidos como cualquier persona que no tenga una discapacidad, pero también atendimos y nos dedicamos a atender leyes para las personas que estaban dentro del espectro autista. Eso que nunca se había pensado, lo hicimos desde la Asamblea Nacional, desde leyes sociales para el trabajo, para la gente, de lo que nunca se hablaba y de lo que nunca se discutía, porque de esas personas no se hablaba, como que si no fueran seres humanos. No solo son seres humanos, son seres humanos hermosos, con grandes capacidades, con grandes talentos, que indudablemente en esta ley se puede explotar y aprovechar muchísimo para el bien de nuestra población, pero también todo lo que tiene que ver con las leyes económicas. Hay una ley que es fundamental para el desarrollo del país, que es la ley de los nuevos emprendimientos. La trabajamos al inicio del periodo parlamentario y luego la acabamos de reformar porque había que cambiarle algunas cosas por la dinámica económica y cómo hoy esa ley tiene que adaptarse a la economía del país, a esos nuevos emprendimientos, a ese muchacho, esa muchacha que viene surgiendo de la comunidad, que quiere montar un negocio, que quiere emprender en su comunidad, en su ciudad. Desde allí hemos estado pensando y hemos estado discutiendo y debatiendo para llegar hacia las problemáticas de la gente, del pueblo de a pie, que está allá abajo discutiendo, tengo este problema. Claro, ¿no? Y que los emprendedores... Como incluso desburocratizar
Porque un emprendedor dice, bueno, quiero montar un negocio y que me piden hasta el ¿Cómo alma, hago? toda la burocracia, y entonces el banco me pide esto y el ministerio tal me pide aquello, y cómo tratar de destrancarlo, y creo que por eso a inicio de periodo la aprobamos, pero ahorita la reformamos, porque sentíamos que todavía existe muchísima burocracia y falta, y estamos tratando. No, y también de agradecer, destrancar. porque gracias a esos emprendedores, Venezuela ha echado para adelante. Tal La producción cual. venezolana está hacia arriba, gracias a la ley que ustedes Y aprobaron. además de eso, de que gracias a la ley muchos de los venezolanos están surgiendo y están trabajando para el país, muchos que se fueron regresaron. Regresaron. Y están siguen diciendo, regresando. nos quedamos y creemos en Venezuela y creemos en este país y queremos trabajar por este país. Entonces, la Asamblea Nacional, y digo a esta porque si me pongo a hablar de una por una de las 94, pues yo ya te dije que necesito otro programa, otra hora para conversar sobre esto, pero te digo esto porque son una de las más emblemáticas y de las que generaron muchísimo impacto en la población, en la gente, y que bueno, por supuesto en este nuevo periodo que comienza el 5 de enero del 2026, como lo establece nuestra Constitución, hace falta seguir construyendo muchísimos más. Hay algunas leyes que se nos quedan en el tintero. Yo, por ejemplo, soy presidenta de la Comisión de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, y bueno, hace falta muchísimo en materia también del cuidado de la madre tierra, del cuidado de nuestras aguas. Entonces nos estamos planteando algunas cosas, la ley de la madre tierra, la ley de la territorialización de los comités del cuidado de la tierra en cada uno de los territorios, y de la territorialización del cuidado de la madre tierra desde los consejos comunales, de las comunas. Es decir, hace falta muchísimo más, y lo digo desde la comisión que yo llevo en la Asamblea Nacional, que hace poquito, cuando salió Ricardo Molina de ministro, bueno, me designaba a la Junta Directiva para asumir como presidenta de la Comisión de Ecosocialismo, y que ahí hay muchas leyes que tenemos todavía, que los diputados dicen, diputadas, son tantas leyes, es tanto lo que se tuvo que hacer, es tanto lo que se tuvo que recuperar, que hay leyes que tenemos aquí que no hemos podido aprobar, que ya están aprobadas en la comisión, pero que no la hemos podido aprobar en plenaria porque ha sido mucho lo que se ha trabajado, bueno, 94 leyes. Entonces, me corresponde a mí ahorita impulsar eso para el periodo que viene desde la Comisión Permanente de Ecosocialismo, pero así todas y cada una de las comisiones, en los diversos sectores, el sector de la juventud, de las mujeres, en las leyes incluso que tienen que ver con la familia, con el círculo familiar. Una pregunta, Liu. Tú estás en Caracas, mañana te vas para Caracas mañana, ¿no? Y duras allá, ¿cuánto tiempo duras allá? ¿Cuánto tiempo duras Bueno, aquí? nosotros tenemos sesión martes y jueves, entonces yo me voy los jueves tempranito, entreno, porque yo entreno todos los días aquí en San Carlos. Entreno bien tempranito, a las 5 o 6 de la mañana ya estoy entrenando, después que entreno salgo. ¿Qué entrenas tú? ¿Qué entrenas? Hago muchísimo ejercicio, por eso he bajado tanto de peso. Todo el mundo me dice, no parece que bajé 15 kilos en menos de un año. En un año, pero ha sido eso, entrenando y comiendo sano, quitándome azúcar y esas harinas, eso ha ayudado. Ahorita con la campaña perdí un poquito porque bueno, uno está en la calle y la gente toma esto, toma aquello, y uno come con la gente. Pues, sí. Pero entreno, hago ejercicio y desde ahí salgo tempranito a Caracas, tú estás aquí prácticamente y regreso los jueves. Tú estás viernes, sábado, domingo y lunes. Exactamente. Aquí en San Carlos. Y los demás días estás allá. Por eso teníamos pendiente el viernes. Yo no puedo venir el viernes, dije el lunes, pero el lunes no pasa porque ya el martes me tengo que ir. Ya me tienes que ir. Bueno, la tuvimos aquí entonces. Gracias a Dios. Todavía hay más información. La gente tiene que entender todo ese trabajo que haces tú en la Asamblea Nacional y los diputados del bloque socialista. Del Gran Polo Patriótico, en este caso el bloque de la patria. El bloque de la patria, lo que están haciendo, lo que están trabajando. Y gracias a eso, bueno, los emprendedores, yo me los consigo por la calle, porque nosotros dependemos de las publicidades de aquí, y siempre hablamos de eso. Gracias al gobierno nacional, esos emprendedores están echando para adelante. Así es. Y gracias a eso el país no lo destruyeron como quiso la gente de la oposición. Y tienen una ley que los protege gracias a la Asamblea Nacional. Se le hace mucho más sencillas las cosas. Y bueno, imagino que seguirán trabajando en pro de eso. No sé qué, ya está terminando el tiempo por lo que veo por allí. Me quedan 2 minuticos, pero como yo sé, siempre con 1 minuto, ¿no? Pero con ella tiene que ser 2 minutos, a lo mejor de más tiempo, ¿sí? Para que te despide la gente que te está viendo por la Bueno, cámara. agradecida con ustedes, agradecida con todo el equipo por invitarme. De verdad que fue muy entretenido porque como soy muy parlanchina, parlamentaria al fin, pues es un momento no solamente para conectarme con la gente que nos está viendo y nos está escuchando, sino también que uno se la pasa yo me entretengo muchísimo y se me pasa el tiempo volando,
precisamente porque, bueno, uno está en lo que le gusta. Pero desde aquí, un abrazo a toda la gente que nos está viendo, a todo el pueblo de Cojedes que nos está viendo, que nos está sintonizando. Cuentan con ustedes con una mujer cojedeña, nacida de este pueblo, nacida en Macapo, y que, bueno, es nacida en el Hospital Egor Nucete de San Carlos para ser la voz y elevar esa voz de ustedes en la Asamblea Nacional. No duden en que cualquier planteamiento que ustedes puedan o quieran elevar, aquí voy a estar para escuchar, porque ese es al final el trabajo de los parlamentarios, para eso nos escogieron, para eso votaron por nosotros, y cuenta con ustedes, con esta parlamentaria cojedeña, que nació en este pueblo para elevar y ser voz de ese pueblo de Cojedes en esa Asamblea Nacional. Me siento muy orgullosa de ser la voz de este pueblo cojedeño, de esta tierra llanera, de la cual me siento también muy orgullosa, y de ser voz en ese escenario de la Asamblea Nacional. Así que para los que de una u otra manera dicen, bueno, solo quedó Nosliu del Gran Polo Patriótico, no se sientan solos. Aquí está Nosliu Rodríguez, que va a estar atenta a todos esos planteamientos. Y como yo decía en estos días, el comandante Chávez decía que las luchas del pueblo nunca terminan. Y como las luchas del pueblo nunca terminan, ahí siempre vamos a estar nosotros, los revolucionarios y las revolucionarias, los chavistas y las chavistas, acompañando esas luchas del pueblo. Bueno, nosotros también felices porque estés aquí con nosotros, y llevarle esta información al pueblo también. Y bueno, y orgulloso que tengamos una macapera que nos defiende allá en Caracas. No estamos solos entonces. Así es. Saludos a la gente de Macapo, si nos ven por las redes sociales, a los familiares de Nosliu. Los invito entonces para la próxima semana, no, hoy es lunes, ¿no? Para el próximo miércoles tenemos otro blanco y negro, para que disfruten la programación de Digital Visión. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Creo que es suficiente, ¿verdad? Por esta pequeña hora de tertulia con la amiga aquí. Bueno, y nos vemos entonces en el próximo programa.